¿Qué harías si una noche, en la penumbra de un castillo antiguo, escucharas un susurro que te llama por tu nombre, pero sabes que estás completamente solo? Hoy te llevaré a un lugar donde lo imposible se vuelve real, donde los muros guardan secretos que nadie se atreve a revelar y donde la línea entre los vivos y los muertos se desvanece. Este es el castillo de Chillingham, el lugar más embrujado de Inglaterra. Pero este no es un simple castillo con historias de fantasmas. Aquí hay algo más, algo que ha puesto a prueba incluso a los más valientes. En sus pasillos resuenan los gritos de las almas atrapadas y cada rincón guarda la marca de un pasado lleno de sangre y misterio. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás no solo quiénes acechan este lugar, sino también el oscuro secreto que los condenó a permanecer aquí para siempre. Y te advierto, después de escuchar esta historia, quizás nunca vuelvas a dormir tranquilo. Y quédate hasta el final del vídeo, porque ahí te avisaré de algo. Comenzamos. Para entender por qué el castillo de Chillingham está envuelto en un aura de misterio y terror, primero debemos viajar en el tiempo, a sus inicios en el siglo XIII. Este lugar no fue construido solo para impresionar, sino para resistir. Sus gruesos muros de piedra y su ubicación estratégica lo convirtieron en una fortaleza crucial durante las sangrientas guerras fronterizas entre Inglaterra y Escocia. Sin embargo, Chillingham no solo fue testigo de batallas, fue también una prisión, un lugar donde los prisioneros enemigos eran llevados para nunca volver. Muchos de ellos murieron de hambre, tortura o ejecuciones brutales. Se dice que sus almas aún vagan por estos pasillos, incapaces de encontrar paz. Pero hay algo más oscuro en la historia de este castillo. Durante siglos se han contado rumores de rituales secretos realizados en sus criptas y de un gobernante tan despiadado que convirtió la tortura en una forma de entretenimiento. ¿Podría ser este pasado violento la razón de los innumerables avistamientos de espíritus en este lugar? Pero esta es solo la superficie de lo que oculta Chillingham. Quédate, porque en breve te hablaré de los fantasmas que aún habitan aquí y de los gritos que nunca se han silenciado. En el castillo de Chillingham, el pasado no solo vive en los libros de historia. Aquí, las almas de quienes sufrieron no han abandonado este mundo. Y hay figuras que, por su frecuencia y misterio, se han convertido en las leyendas más escalofriantes de este lugar. Uno de los fantasmas más famosos del castillo es conocido como el Niño Azul. Según los relatos, sus gritos desgarradores resuenan en la noche, especialmente desde una de las habitaciones más antiguas. Muchos visitantes han contado que sienten un frío inexplicable y ven una luz azulada danzando en la oscuridad. Los registros del castillo cuentan que durante una reforma se encontró el esqueleto de un niño pequeño emparedado en las paredes, junto con restos de una carta. Nadie sabe exactamente quién era, pero su presencia aún se siente. El siguiente espíritu es Lady Mary Berkeley, una mujer de noble cuna que sufrió una traición que marcó su vida y su muerte. Se dice que su esposo la abandonó por otra mujer y Mary quedó atrapada en el castillo, consumida por la tristeza. Ahora su espíritu vaga por los pasillos buscando a su esposo infiel. Muchos aseguran haber sentido su presencia, escuchando susurros o viendo su figura etérea caminando lentamente, con una mirada de profunda melancolía. Pero no son solo figuras individuales. En las mazmorras del castillo, muchos han sentido algo que solo puede describirse como desesperación.
Ecos de gritos, sonidos de cadenas arrastrándose y susurros incomprensibles han sido reportados en varias ocasiones. Estos no son fantasmas con forma definida, son la energía residual de quienes murieron aquí en agonía. ¿Pero qué conexión tienen estos fantasmas con los terribles actos cometidos aquí? ¿Por qué sus almas no han encontrado descanso? Quédate, porque en la siguiente parte descubrirás las cámaras de tortura y el horror que aquí se vive. Si las paredes del castillo de Chillingham pudieran hablar, sus palabras serían gritos de terror. En lo más profundo del castillo se encuentra un lugar que ha sido testigo de los actos más oscuros de la humanidad: la cámara de tortura. Aquí, la crueldad no tenía límites y cada herramienta fue diseñada para causar el máximo dolor. Esta sala no era solo una prisión, era un infierno en la tierra. Imagina un cuarto oscuro, apenas iluminado por antorchas. Las paredes están marcadas por el paso del tiempo y por algo más siniestro. Manchas que, se dice, pertenecen a las víctimas que nunca salieron de aquí. En el centro, los instrumentos de tortura parecen esperar, como si estuvieran listos para volver a usarse. Los prisioneros eran traídos aquí no solo para ser interrogados, sino para ser quebrados. Algunos morían al poco tiempo, mientras que otros eran mantenidos con vida durante días, incluso semanas, para prolongar su sufrimiento. Se cuenta que uno de los torturadores más crueles fue John Sage, un antiguo soldado convertido en verdugo, cuyo placer era infligir dolor. Sage no solo ejecutaba a los enemigos, también se aseguraba de que sintieran cada segundo de su agonía. Uno de los relatos más macabros asegura que Sage encerró a mujeres y niños en una de las mazmorras inferiores y les prendió fuego, eliminando a cualquier testigo potencial de sus atrocidades. Hoy esta cámara sigue siendo uno de los puntos más visitados del castillo. Muchos afirman que la energía allí es abrumadora. Se han escuchado pasos en el silencio más absoluto, cadenas que se arrastran solas y en ocasiones gritos ahogados que parecen venir desde las profundidades de la tierra. Incluso quienes no creen en lo sobrenatural han salido de aquí convencidos de que algo permanece. Es posible que las almas de quienes sufrieron aquí estén aún atrapadas, incapaces de encontrar descanso. La cámara de tortura de Chillingham es solo una parte del misterio. Pero ¿es su actividad paranormal resultado de la crueldad humana o podría haber algo aún más oscuro que vincula estas paredes con lo sobrenatural? Quédate, porque en breve hablaremos de las experiencias paranormales más impactantes registradas en este lugar. Lo que ocurre dentro del castillo de Chillingham no puede explicarse solo con la historia. A lo largo de los años, visitantes, investigadores y empleados han tenido encuentros que desafían toda lógica. Algunos entran escépticos, pero salen con historias que los atormentan para siempre. Uno de los relatos más perturbadores viene de un grupo de investigadores paranormales que pasó la noche en el castillo. Según ellos, mientras exploraban los pasillos, comenzaron a escuchar un fuerte golpe, como si alguien estuviera golpeando una puerta con desesperación. Cuando se acercaron al origen del sonido, el golpe cesó, pero encontraron una habitación completamente vacía, excepto por unas marcas frescas de arañazos en la madera de la puerta. Otra experiencia aterradora ocurrió en la habitación conocida como The Edward Room. Una pareja que se hospedó allí afirmó que, en plena madrugada, escucharon una voz susurrando sus nombres al oído. Al encender la luz, la habitación estaba vacía, pero las sábanas tenían marcas de manos que parecían surgir de la nada. Pero quizás el relato más impactante sea el de un guardia nocturno. Según su testimonio, mientras hacía su ronda habitual, vio una figura con armadura completa parada al final de un pasillo. Pensó que era parte de una exhibición, hasta que la figura giró lentamente la cabeza hacia él y comenzó a caminar, desapareciendo justo frente a sus ojos. Estos son solo algunos de los muchos encuentros registrados en Chillingham. ¿Son estas manifestaciones el resultado del sufrimiento que aquí se vivió? ¿O podría haber algo aún más siniestro, algo que no podemos comprender?
El castillo de Chillingham no es solo un testimonio del pasado, es un recordatorio de que a veces lo que dejamos atrás nunca nos deja realmente. ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar? Pero cuidado, porque puede que no salgas siendo la misma persona. Hasta ahora hemos explorado las historias de fantasmas, la cámara de tortura y los encuentros paranormales más impactantes del castillo de Chillingham. Pero hay un detalle que conecta todas estas piezas, un oscuro secreto que se ha intentado ocultar por siglos. El castillo no solo fue un bastión militar ni un lugar de tortura. Según documentos antiguos y testimonios recientes, se cree que Chillingham pudo haber sido escenario de rituales oscuros. Rituales que iban más allá de la crueldad humana y que podrían explicar el aura inquietante que lo envuelve. En el siglo XV, durante la época más sangrienta del castillo, algunos nobles comenzaron a practicar actos considerados heréticos. Utilizaban las mazmorras no solo para encarcelar a sus enemigos, sino también para realizar invocaciones y sacrificios con la esperanza de ganar poder sobrenatural. Según las leyendas locales, estas prácticas no solo alimentaron el terror de los prisioneros, sino que abrieron una especie de puerta entre este mundo y otra que nunca debió ser tocada. ¿Podría este vínculo explicar por qué tantos espíritus permanecen atrapados en el castillo? Algunos creen que estos rituales dejaron una energía oscura, una especie de maldición que afecta tanto a los vivos como a los muertos. En una investigación reciente, un equipo encontró inscripciones extrañas en las piedras de las criptas del castillo. Estas marcas, similares a símbolos de invocación, parecían haberse realizado con prisa, como si quienes las grabaron intentaran sellar algo dentro. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué querían contener, o si lo lograron. El castillo de Chillingham no es solo un lugar embrujado, es un espacio cargado de secretos, sufrimiento y posiblemente algo que trasciende lo humano. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que realmente se esconde aquí? ¿Y será que todos los que los visitan están en peligro de despertar a lo que todavía acecha en su interior? El castillo de Chillingham no es simplemente una reliquia de la historia, ni un sitio turístico común. Es un lugar donde el pasado se niega a descansar, donde los muros parecen susurrar las historias de quienes vivieron, sufrieron y murieron entre ellos. Desde los ecos de las batallas y las atrocidades humanas hasta los relatos de fantasmas y rituales oscuros, este castillo sigue desafiando toda lógica y razón. Quizás nunca sepamos toda la verdad que esconde este lugar, pero hay algo que no podemos ignorar: el poder de las emociones humanas. Miedo, odio, desesperación y tal vez incluso amor han quedado impregnados en cada rincón de Chillingham, como si el castillo mismo respirara la energía de quienes lo habitaron. Ahora que conoces la historia, te pregunto, ¿te atreverías a caminar por estos pasillos, a mirar por sus ventanas cuando cae la noche? O tal vez, solo tal vez, preferirías mantenerte lejos de un lugar donde lo inexplicable es parte del día a día. Este ha sido un recorrido por los misterios más oscuros del castillo de Chillingham, el lugar más embrujado de Inglaterra. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte y unirte a esta comunidad de buscadores de lo desconocido. Y recuerda, cada semana desvelamos nuevos secretos que pueden cambiar la forma en que ves el mundo. ¿Estás listo para el próximo misterio? Pero antes de irte, una última advertencia. No todo lo que acabas de escuchar se queda en el castillo. Hay quienes aseguran que al conocer sus historias, algo o alguien puede seguirte a casa. Así que, si algo extraño ocurre esta noche, no digas que no te lo advertí. Hasta el próximo misterio.